¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, ¿ya tienen sus materiales listos para realizar a la hermosa y simpática Hello Kitty? Les recuerdo, si son nuevas en mi canal, que ya tenemos un primer video en el que les di la lista de materiales y las especificaciones que necesitan saber para realizar este hermoso proyecto. Les agradezco mucho el apoyo porque les gustó muchísimo, muchísimo. En este video vamos a realizar la Hello Kitty, va a quedar en un solo video, así es que créanme que en una sentadita van a poder realizarla de principio a fin. La petición de siempre, por favor suscríbanse y den like. Y mi agradecimiento eterno a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal hace algunos días que ya están realizando a Hello Kitty. Muchas gracias a Liliana Ayes, Ivette González, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Yolanda Torres Sangüesa, Miriam Avelar, Canal Luco, Patricia Gillesheim, Fabiola Marín Morales y Jonathan Cora. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos, tomamos hebra de color blanco y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez realizado este, vamos a hacer dentro de él 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico y nos vamos a ubicar en el primer punto. Y vamos a realizar en la vuelta número 2 7 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos bajos. No olviden, por favor, marcar su primer punto. Vuelta 3, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Vuelta 4, 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2, siempre debemos marcar nuestro primer punto. 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a realizar ahora el punto garbanzo. ¿Cómo se realiza? Esto va a ser para formar el dedito. Hacemos una lazada, entramos en el siguiente punto, lazada sacamos, damos un pequeño jaloncito y vamos a tejer solo 2 de los 3 puntos que tenemos en el crochet. Vamos a hacerlo por segunda vez. Lazada, entramos en el mismo punto, lazada sacamos, jalamos un poquitito y tejemos solo 2 puntos. Van 2 veces. Vamos a hacerlo en total 5 veces. Lazada, entramos en el mismo punto, lazada sacamos, jalamos y tejemos solo 2 puntitos. Una vez más. Esta sería la vez número 4 y vamos a hacerlo por quinta vez. Muy bien. Aquí ya lo hicimos por quinta vez. Ahora vamos a tejer todos los puntitos. Nos tendrían que quedar 6 puntos. Los vamos a tejer todos juntos y hacemos una cadenita. Este es el punto garbanzo. Esto va a formar el dedito de Kitty. Vamos a realizar ahora 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7 puntos bajos. Así estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos bajos. El dedito suele voltearse al revés, así es que simplemente lo acomodamos muy bien por el derecho. Yo me ayudo con la punta de mi crochet, bueno, con esta parte del crochet para que se marque bien, bien el dedito, vean. Ahí está el dedito de nuestra Hello Kitty. Vamos a realizar ahora en las vueltas 5 a las 7, 14 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Miren, ahorita que ya avanzamos un poquito, podemos ver bien marcadito el dedito. Lo que haremos a continuación es un cambio de color. Deshacemos el último paso del último punto que hicimos, tomamos hebra de color rojo y con ese color rojo vamos a rehacer el pasito que acabamos de deshacer. Miren, de esta manera. Vamos a cortar la hebra de color blanco que por ahora no vamos a necesitar. Déjenme encontrar mis tijeritas, por aquí están. Cortamos hebra, amigas, y vamos a continuar. Vamos a hacer de las vueltas 8 a la 15 un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 14 puntos bajos. Ajustamos perfectamente nuestros hilos, tanto el rojo como el blanco que acabamos de cortar, y hacemos un punto bajo. Siguiente punto, echamos las hebras hacia adelante y hacemos un punto bajo. Siguiente punto, lo mismo, hacemos las hebras hacia adelante y así vamos a ir perdiendo las hebritas. Ya terminé la vuelta número 14. Voy a dejar en espera este hilito porque ahorita vamos a retomar el tejido y vamos a rellenar. Van a rellenar muy bien, pero no todo el bracito. La manita debe de quedar perfectamente rellena y tal vez unas 2 vueltas arriba ya del color rojo, ya de lo que implica el color rojo. Repito, lo blanco bien rellenito y máximo van a rellenar unas 2, 3 vueltas, no más, para que al momento de colocar el bracito tenga una caída muy bonita. Repito, 2, máximo 3 vueltas de relleno, no más. Retomamos la labor, amigas, y miren, vamos a doblar el bracito así, tomando como referencia el dedito, para ubicarnos en este extremo. Vamos a tejer los puntos necesarios. Yo voy a tejer quizás 1, 2, máximo 3 puntitos para que estemos colocados en el otro extremo. Aquí está bien. Entonces, al doblar el dedito van a observar que queda, al doblar el bracito debe de quedar perfectamente ubicado en el otro extremo el dedito. Y vamos a comenzar a cerrar. Me voy a ir al siguiente punto, pero también voy a tomar el punto que esté exactamente atrás y hacemos un punto bajo, tomando los 2 extremos, así. Nos vamos al siguiente punto y el punto que esté exactamente atrás y hacemos un punto bajo. Vamos a hacer esto mismo hasta cerrar el bracito con 7 puntos bajos. Al final hacen cadenita, apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. Pueden cortar hebra cortita, no es necesario dejarla larga. Y vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Los bracitos los reservamos para más adelante. Comenzamos a realizar las piernitas. Tomamos hebra de color blanco y realizamos un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico. Nos vamos a ubicar en el primer puntito y vamos a realizar aquí 8 aumentos. Estaríamos terminando la vuelta con 16 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y de las vueltas 4 a la 8 realizaremos 24 puntos bajos. Cuando hayamos finalizado vamos a hacer un punto deslizado,
Apretamos bien, bien fuerte y cortamos la hebra. Sería hebra corta y nos va a quedar de esta manera la primer piernita. En la segunda pierna, que es esta que tengo en la mano, no vamos a hacer nuestro punto deslizado. Vamos a deshacer el último pasito del último punto que hicimos. Y vamos a hacer aquí un cambio de color a color azul rey. Ya hicimos cambio de color anteriormente, pero aquí vamos a hacerlo nuevamente. En esta ocasión no nos vamos a ir llevando la hebra de color blanco, vamos a hacer 2 nuditos, amigas. Es que como es la unión de piernas, no quisiera que nos estorbara demasiado, así es que en esta ocasión haremos un nudito, otro nudito más. Y estas hebritas las pasamos hacia adentro de la piernita y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la primer piernita que hicimos y aquí en el primer punto vamos a entrar de esta forma y vamos a hacer los 24 puntos bajos que corresponden a esta primer pierna. Miren, ahí donde entramos va a ser nuestro primer punto. Aprovechamos para ir perdiendo esta hebra que fue la que nos sobró cuando terminamos la primer piernita. Déjenme ajustarme bien, bien con esta hebra. Entramos, nos acomodamos muy bien, ahí está. Y hacemos aquí nuestro punto bajo. Y así, un punto bajo en cada uno de los puntos que corresponden a esta primer piernita. Como ven, voy perdiendo la hebra mientras voy avanzando. Una vez finalizados los 24 puntos, van a ser también los 24 puntos que corresponden a la segunda pierna. Miren, amigas, ya unimos las 2 piernitas. Vamos a realizar ahora de las vueltas 10 a la 14, 48 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Al finalizar, damos comienzo a la vuelta 15 haciendo 6 puntos bajos y una disminución 6 veces, terminando la vuelta con 42 puntos. Y en la vuelta 16 a la 18 haremos 42 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Aquí ya empecé la vuelta 19 haciendo 5 puntos bajos. Voy a hacer una disminución. Por las que no saben hacer disminuciones, creo que en la vuelta anterior no les dije cómo. Tomamos solo los bucles delanteros de los 2 siguientes puntos, engancho, saco y hago un punto bajo. Esto haremos durante toda la vuelta, 5 puntos bajos y una disminución, terminando con 36 puntos. Vuelta 20, vamos a trabajar toda la vuelta en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo, tomamos solo el buclecito de atrás del punto. Ya hice cambio de color a color rojo y haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 36 puntos, sin olvidar que toda la vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. Aprovechamos para ir perdiendo esas hebras. Vuelta 21, vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 36 puntos bajos, ya trabajando normalmente tomando los puntos completos. Vuelta 22, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos, y de las vueltas 23 a la 24 haremos 30 puntos en cada vuelta. Vuelta 25, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos, y vuelta 26, 24 puntos. Aquí comencé la vuelta 27 haciendo 5 puntos bajos. Esta vuelta es de unión de brazos, así es que vamos a tomar el bracito teniendo muy en cuenta que el dedito quede hacia adelante, vean. Entonces, vamos a introducir nuestro crochet en el primer puntito con los que cerramos el bracito ahí arriba, ¿se acuerdan? Ahí. Entonces, recuerden que cerramos con 7 puntos. Vamos a tomar este que es el primero. Nos vamos y ubicamos exactamente el siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo y vamos a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Siguiente punto del bracito, que sería el número 2 correspondiente al brazo. Ubiquen perfectamente el siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Van 2. Como son 7 puntos en el bracito, lo vamos a hacer 7 veces. Van 3.
4. Deben tener mucho cuidado de no saltarse ningún punto en el cuerpo para que al final no les vaya a faltar ningún punto, amigas. Muy bien, va el 5. Este sería el número 6. Y se los digo porque a mí me ha llegado a pasar que por no fijarme me salto un puntito y en el cuerpo ya me anda faltando, amigas. Esto no nos tiene que pasar. Ahí está. Ya está. Este es el punto número 7 con el que habremos unido el bracito. Vamos a realizar ahora 5 puntos bajos, que es el frente del cuerpo de Hello Kitty. Ya están esos 5 puntos aquí. Vamos ahora a unir el otro bracito, teniendo en cuenta que el dedito quede hacia enfrente, que los dos deditos miren perfectamente hacia el frente. Imaginen que un dedo quede hacia atrás y otro hacia adelante. Son cosas que pasan y a veces avanzamos y no nos damos cuenta. Así es que espero no se molesten que se los repita. Son cosas que a mí me llegaron a pasar y por eso se los digo. Y vamos a unir este segundo bracito de la misma forma que unimos el primero, con 7 puntos bajos. El bracito, atravesamos el cuerpecito, aprovechamos para ir perdiendo esa hebra y hacemos nuestro punto bajo. Y así hasta unirlo con 7 puntos. Ya quedó, amigas. La vuelta la habremos terminado con 24 puntos. Hacemos cambio de color a color blanco y en la vuelta número 28 haremos 24 puntos bajos. Amigas, no se olviden rellenar perfectamente, por favor. Vamos a comenzar con la realización de la cabecita. A partir de aquí vamos a estar trabajando en múltiplos de 8. Vuelta 29. 2 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 30, 3 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 40 puntos. Vuelta 31, 4 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 48 puntos. Vuelta 32, 5 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 56 puntos. Vuelta 33, 6 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 64 puntos. Vuelta 34, 7 puntos bajos y un aumento 8 veces, terminando la vuelta con 72 puntos. Y de las vueltas 35 a la 48 haremos 72 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así nos va quedando por ahora. A partir de aquí seguiremos con la realización de la cabecita, pero ahora vamos a hacer disminuciones. Ya no nos vamos a ir vuelta por vuelta. Les voy a dejar aquí las instrucciones. Vamos a seguir una secuencia muy similar a la parte anterior de la cabecita, pero ahora haremos disminuciones. Por ejemplo, en la vuelta número 49 vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 8 veces, terminando la vuelta con 64 puntos bajos. Se van a seguir con la misma secuencia hasta la vuelta número 55. En la vuelta 56 haremos 8 disminuciones, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Vayan rellenando, por favor, porque el espacio se va a hacer muy pequeño. Así habrá quedado la cabecita, amigas. Es muy importante, que la rellenen perfectamente. Debe de quedar bien durita y esto ayudará a que la cabecita tome la forma deseada. Si queda aguada, si no queda bien rellena, puede verse extraña. Otra cosa es que le demos forma con nuestras manitas de esta manera. Así, miren. Vamos acomodando con nuestras manitas para que esa cabecita tome la forma peculiar que tiene Hello Kitty. No pierdan de vista estos dos detalles que son muy importantes. Cuando hayamos llegado a la vuelta número 56, vamos a cortar la hebra. Nos tendrían que haber quedado 8 puntos. Entonces, ensartamos nuestra agujita lanera y vamos a estar entrando en los buclecitos delanteros de cada uno de esos 8 puntos. Miren, solo el buclecito delantero así. 1, siguiente buclecito delantero 2,
Siguiente buclecito delantero 3 y así se van a seguir hasta hilvanar los 8 puntos. Una vez que hayan hecho esto, simplemente jalamos, vean, y se va a cerrar perfectamente. Muy cerquitita de donde hayamos finalizado, vamos a hacer un nudito, apretamos bien fuerte y vamos a entrar en medio. Aquí donde se cerró entramos y perdemos hacia cualquier parte de la cabecita de Hello Kitty y cortamos. Nuevamente vamos a darle forma a esa cabezota. No es cabecita, es cabezota. Vamos a hacer ahora las orejas. Miren, las orejas se hacen muy fácil. Tomamos hebra de color blanco y vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 puntos bajos. Al finalizar estas 2 vueltas es normal que el tejido se quiera voltear al revés, ya que son 2 vueltas de muy poquititos puntos. Así es que volteen bien su tejido al derecho para poder continuar sin problemas con la vuelta número 3. Ya que lo voltearon perfectamente, en la vuelta 3 haremos 6 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos, y en la vuelta 4 haremos 12 puntos. Vuelta 5, un punto bajo y un aumento 6 veces, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y vuelta 6, 18 puntos bajos. Vuelta 7, 2 puntos bajos y un aumento 6 veces, terminando la vuelta con 24 puntos, y vuelta 8, 24 puntos. Así habremos terminado la orejita. Cuando hayamos finalizado, hacemos un punto deslizado. Apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra lo suficientemente larga, porque con esa hebra vamos a coser la orejita a la cabecita de Hello Kitty. Y vamos a hacer otra orejita exactamente igual. Antes de coserla a la cabecita, yo les voy a sugerir que rellenen un poquitito. Esto ayuda muchísimo para que al momento de colocarla nos resulte mucho más fácil. No la rellenen por completo para que al momento de coserla no se les salga el relleno, pero sí lo suficiente para que tome cierta forma. Más adelante la terminamos de rellenar. Miren, aquí ya coloqué una, vamos a colocar la otra igualito que esta. Vamos a colocarla de este lado y miren, ubiquen el anillo mágico de la oreja y el anillo mágico de la cabecita. Lo que haremos aquí es tratar de hacer una línea imaginaria para que queden a una misma distancia las 2 orejas, tomando como referencia el anillo mágico, y se van a recorrer 2 vueltecitas, el anillo mágico y otras 2 vueltas hacia la parte de afuera de la orejita. Vean, aquí está, que quede una línea, vean, así, de anillo mágico, anillo mágico, anillo mágico. Repito, tienen que ser 2 vueltas a la derecha o 2 vueltas a la izquierda, dependiendo de la oreja que vayan a coser. Pueden colocar alfileres tantos como ustedes quieran para que quede bien fija la orejita, y vamos a empezar a coserla de la manera que van a observar. Vamos aquí a tomar un puntito de la cabecita y vamos a irnos hacia la oreja. Ahí está, ¿ven? No vayan a separarse mucho, que no queden las puntadas muy separadas, porque la orejita va rellena y no queremos que se salga. Si pueden coser punto por punto, y si no, máximo separarse 2 puntitos para que no se salga el relleno. Y miren, ahí está otra vez. Voy a tomar la cabecita, voy a tomar la orejita. Una vez más, la cabecita, la orejita,
Y esto vamos a ir haciendo hasta llegar a donde antes de terminar, antes de llegar a donde iniciamos. Si le hace falta relleno, la rellenan perfectamente. Una vez bien rellena, hacen un nudito y pierden por la cabecita de Hello Kitty. Vamos a hacer 3 círculos, amigas. Uno va a ser en color mango y 2 en color carne. Hacen un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a hacer 9 puntos bajos. Esta que es en color mango va a ser la naricita de nuestra Kitty. Vamos a hacer otros 2 exactamente iguales en color negro, que serían los ojitos de nuestra hermosa Kitty. Recuerden, anillo mágico, y dentro del anillo mágico haremos 9 puntos bajos. Ahorita les digo cómo le vamos a dar la forma ovalada que tienen tanto la nariz como los ojitos de Kitty. Déjenme terminar aquí mis 9 puntos bajos. Como ven, se hace rapidísimo. Ya terminé. Cierran perfectamente el anillo mágico. Nos vamos al primer punto. Y vamos a realizar aquí un punto deslizado. Ahí está, para cerrar este circulito. Vamos a apretar bien fuerte y cortamos hebra. Pueden dejar la hebra larga o pueden dejar la hebra corta, y ahorita vamos a pasar esta hebra hacia el revés. Pueden ayudarse con el mismo crochet. Yo lo voy a hacer con mi agujita lanera para que no se vaya a hacer un poquito grande ese punto, ya que es una pieza muy pequeña. Miren, voy a entrar aquí, ¿vieron? Como dejé muy poquitita hebra, antes de terminar de pasar mi aguja lanera la voy a ensartar. Ahí está. Y ahora sí ya paso la hebra para el revés. Por ahí está también la hebrita con la que hicimos el anillo mágico. Y miren, ahí quedó ya bien cerradito. Vamos a hacer un nudito con estas 2 hebras, la del anillo mágico y esta última. Hacemos un nudito de tal manera que el nudito quede lo más posible hacia el revés de la pieza, y cortamos el exceso de hebras. Esto, amigas, vamos a darle una forma ovalada con nuestras manos. Creo que quedaron muy largas estas hebritas, amigas, que queden pequeñitas, pero no al ras. Y como les digo, con nuestras propias manitas vamos a darle una formita ovalada, que se vea así, ovaladito. Van a ver cuando le pongamos el silicón, porque lo vamos a pegar con silicón, va a quedar bien ovaladito. También lo pueden coser si ustedes así lo deciden. Y como les decía, vamos a hacer otras 2 piezas exactamente igual, pero en color negro, que van a conformar los ojitos de Kitty. Vamos a colocar la nariz y los ojitos, amigas. Traten de ubicar el centro de la cabecita de Kitty. Siempre nos ayudamos con nuestra agujita lanera para ubicar el centro de la cabecita. Y vamos a contar desde aquí donde cerramos como el punto número 1 o la vuelta número 1, donde se cerró 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A la altura del punto número 19, de la vuelta número 19, allí va a ir colocada la naricita. Como les digo, que quede bien centradita. Siempre nos ayudamos con la aguja lanera, pasando por la entrepierna de Hello Kitty, de esta forma, ubicando el centro del cuellito, y así ubicamos el centro. Y siempre tratando de dar una forma ovalada a esa naricita. Lo mismo vamos a hacer con los ojitos. Vamos a contar de aquí, vean, 1, 2, 3 puntitos hacia la derecha. A esa altura va a ir el ojito del lado derecho. Y ahora del otro lado, aquí es donde termina la nariz, 1, 2, 3. Y ahí va a ir el otro ojito, con distancia de 3 puntitos. Entonces, siempre dándole forma ovalada, vamos a comenzar a pegar. Si ustedes prefieren coser, solo les digo que cosan con hilo delgadito. De las 6 hebras de la que consta la marca Sinfonía, utilicen 2. Y con eso ya pueden coser, porque son piezas muy pequeñas y para que no se noten las costuras. Yo lo voy a pegar. Miren, ahí donde tenía mi alfiler puse mi dedo.
para que no se me mueva el ojito. Y vamos a colocar aquí un poco de silicón. Hay ojitos de seguridad que son especiales para Hello Kitty. Yo no, en donde los venden no había en existencia y por eso decidí tejerlos. Pero es muy probable que sigamos haciendo Hello Kitty de muchos tipos. Así es que en cuanto yo los consiga, vamos a utilizar ojos y narices especiales de Hello Kitty. Tejidas quedan bien bonitas también, pero si pueden ustedes o desean conseguir ojos y narices especiales para Hello Kitty, créanme que se va a ver muy bonita. Entonces colocan su silicón y con la mano vamos a darle forma ovaladita. Ya saben nuestra técnica, si se llega a salir el silicón por los lados, mientras el silicón esté líquido lo podemos esconder y no nos va a manchar el material. Teniendo mucho cuidado de eso, de que no se manche el ojito, vamos a dar forma ovaladita. Y así habrá quedado el primer ojito. Tiene aquí algo blanco que no es silicón, es como un hilito, ya se lo quité. Y miren, ahí quedó el primer ojito. De la misma manera vamos a coser, a pegar la naricita y el otro ojo. Miren, ya quedó. Vamos a coser estos como, ¿qué serán, amigas? Como bigotitos, no sé qué son. De las 6 hebras de que consta la hilaza sinfonía, yo solo corté 3 hebras en color negro. Y miren, esta primera línea va a ir derechita, tratando de ubicar el centro del ojito. Como ya coloqué una a la misma altura del otro lado, voy a colocar la otra para que se vean bien parejitas. Vean, me voy a retirar 3 puntitos y ahí pongo mi marcador. Voy a entrar por cualquier punto de acá atrás y voy a salir aquí donde puse mi marca, no marcador, mi alfiler. Por ahí voy a entrar, por ahí voy a salir más bien. Dejamos un poquitín de hebra para perderla más adelante. Quito mi marca, ahí está, y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, amigas. Aquí. Cuando hayan contado 7 puntos, por ahí van a entrar y de aquí, vean, nos subimos 2 vueltas. Y por ahí vamos a entrar. ¿Vieron? Y va a quedar formada la primera línea. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos subimos una vuelta. ¿Ven? Y ahora ahí donde está el alfiler voy a entrar. Y del otro lado voy a contar 2 vueltas, 1 y 2, siguiendo la misma línea. Y ahora voy a salir allí. Y habrá quedado marcado el otro bigotito. Si ustedes saben qué son, si son bigotitos, vamos a contar 7 puntos y luego y luego una vuelta hacia abajo. Vamos a entrar allí donde está el marcador. Y salimos hasta atrás, donde entramos de manera inicial. Y miren, ya quedó. Se ve bien hermosa nuestra Hello Kitty. Se los aseguro, la cámara no le hace justicia. Se ve muy hermosa en vivo y a todo color. De este lado hacemos 2 nuditos. Se me anda poniendo rebelde la hebra, amigas. Ahí está, un nudito, otro nudito, cortamos y vamos a perder hacia adentro esas hebritas. Nos ayudamos con nuestra aguja lanera y las vamos a introducir a la cabecita. Si sienten que se nota ahí ese punto negro, vamos a hacer esto, vean. Ya solo lo pasan hacia adentro y nadie se va a enterar que por ahí entramos con una hebrita. Y miren qué preciosa luce nuestra Hello Kitty. Vamos a hacer el moño. Pero miren, antes se me estaba olvidando hacerles sus tirantes que se hacen rápido y pero muy fácil. Tomamos hebra de color azul rey y vamos a hacer un nudito de esta manera o como estén acostumbradas a hacer su nudo inicial. Y vamos a realizar aquí 15 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, aquí sí les voy a pedir que midan. Tiene mucho que ver la tensión con la que trabajemos y como es una pieza pequeña podrían necesitar hacer una vuelta más o una vuelta menos. Así es que les pido que la midan. No importa, aquí no va a influir para nada y al contrario, si lo miden bien, les va a quedar perfecto. Entonces yo hice 15, las que tengan ustedes necesidad de hacer. Entonces, ya que hicimos esto, vamos a levantar con 2 cadenitas, independientemente de las cadenas que hayan hecho. Hacemos 2 cadenitas más que solo nos van a servir para levantar la labor. En ellas no vamos a trabajar. Y nos vamos a regresar haciendo 15 medios puntos altos. Lazada, me salto las últimas 2 cadenas, lazada saco y hago un medio punto alto tejiendo estos 3 puntitos. Lazada, siguiente cadena, lazada saco y tejo estos 3 puntitos. Esos son medios puntos altos. Voy a realizar 15. Aquí está, ya están los 15 que conforman el tirantito de la hermosa Hello Kitty. Al final hacemos una cadenita para fijar y vamos a cortar hebra suficiente para coser el tirantito a la parte de la ropita de Hello Kitty. Esta hebra pequeña que es con la que iniciamos la vamos a perder similar a como perdimos en la naricita. Miren, van a entrar por aquí los puntos que ustedes crean necesarios y vamos aquí a ensartar. Ahí está. Y ya nada más introducimos esta hebrita entre el mismo tejido. Al final cortamos el exceso y ya perdimos esa hebrita, pero con la otra que quedó más larga es con la que vamos a coser a la ropita de Hello Kitty. La acomodan perfectamente, amigas, que quede bien acomodadita. Miren, debe de quedar sobre el hombro de Hello Kitty. Colocamos un alfiler y aquí ya ensarté mi aguja lanera en la hebra que habíamos dejado. Acomoden perfectamente la hebrita y vamos a estar haciendo puntaditas. Para que les quede bien parejito, yo sugiero hacer 3 puntaditas. Siempre que el tirantito les quede bien derechito, amigas, que pase por el hombro de Hello Kitty y hacemos las 3 puntaditas. Miren, aquí ya voy a hacer la última. Una vez que hayan finalizado, ahí muy cerquita de donde hayan terminado, hacen un nudito pequeño, que no se note mucho, pero que nos ayude para que no se vaya a deshacer esas puntaditas que le dimos. Entramos por cualquier parte del cuerpecito, sacamos y cortamos la hebra. Y de la misma manera vamos a coser la parte de enfrente. Ensarten su hebra con color azul rey y van a coser de la misma manera aquí enfrente. Miren, amigas, nos andaban haciendo falta esos tirantes. Ahora sí vamos a hacer el moño. Vamos a tomar hebra de color rojo y vamos a realizar 20 cadenitas. Ya las sabemos realizar. En esta ocasión vamos a tomar de esta manera y nos vamos a ubicar en la primer cadenita que hicimos. Tengan mucho cuidado que no se les vayan a torcer las cadenas. Hacemos un puntito deslizado. Levantamos con una cadenita y vamos a realizar aquí 20 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenitas. Llevo 1, 2, 3, vamos perdiendo hebra y así hasta hacer 20. Una vez que hayamos finalizado los 20 nos va a quedar algo así. Nos vamos a ubicar en el primer punto y vamos a realizar un punto deslizado, levantamos con una cadena y vamos a hacer de las vueltas 2 a la 4 un punto en cada punto, terminando la vuelta 4 con 20 puntos bajos. Cuando hayamos finalizado, como siempre, nos vamos al primer punto, hacemos un punto deslizado, cadenita para fijar y apretamos bien fuerte. Vamos a dejar hebra larga
porque con esa hebra vamos a hacer el centro del moñito y también a coser a la orejita de Kitty. Vamos a ubicar ahí donde terminamos, donde hicimos la cadenita para fijar que quede bien centradita en medio. Eso nos va a marcar la mitad. Y vamos a empezar a hacer esto, vean, a dar vueltecitas. Y cada vez que den una vueltecita, jalen fuertemente, amigas. Otra vueltecita y jalen fuertemente para que se marque muy, muy bonito el moñito. También traten de que cada vez que den una vueltecita quede bien acomodadito, bien derechito, para que tenga una vista muy, muy bonita el moñito de Hello Kitty. Vueltecita, jalan. Vueltecita bien acomodadito y jalan tantas veces como ustedes quieran, que les guste, que se vea bonito como a ustedes les gusta. Yo creo que voy a dar yo una o dos vueltecitas más. Ahí está una y yo creo que esta es la última vueltecita que doy. Ay, qué bueno porque casi se me acaba la hebra. Esta hebra que me sobró voy a ensartarla en una agujita lanera. Vamos a ver cuánto tardo en ensartarla, amiga. Ahí está. Bueno, ahora no me tardé tanto. Entonces, jalamos bien, bien fuerte y vamos a hacer un nudito de este lado, vean. Ahí está. Y con la hebra sobrante vamos a coser el moñito a la orejita de Kitty. Vean. Ay, hermoso. Se ve muy tierno. Lo vamos a colocar en esta parte de la orejita. Pegadito, pegadito a la cabecita, amigas. Vean. Allí va a ir el moñito o lazo. En muchos lados le dicen lazo. Entonces vamos a estar dando puntaditas de esta manera en la orejita y después atravesamos esas hebras que están en el centro del moñito, miren, así. Y después otra vez tomamos la orejita. Cada vez que den una puntadita, vean que el moñito esté ubicado en donde ustedes hayan decidido coserlo. Es muy característico este moñito de Hello Kitty en la orejita. Vamos a seguir haciendo puntaditas. Y así habrá quedado, amigas. Súper, súper tierna. Es un proyecto que se hace muy, pero muy, muy rápido. Quiero que la observen de principio a fin. Como les digo, es un proyecto que se hace muy, muy rápido. Créanme que en una tardecita y ustedes que tejen rapidísimo, se hacen una o hasta más. Pues estén muy pendientes que pronto haremos un nuevo proyecto. Cuídense mucho.